Bueno, continuamos con la sesión, la tercera parte de esta unidad. Muy bien, como se mencionaba, lo siguiente, ahí está, muy bien. Bueno, mientras van ingresando, continuamos. Entonces, continuamos. Respecto a los datos adjuntos, realízame, justamente, voy a consultar algo bien importante. Que interpreta la diferencia de media. No, diferencia de medias. No promedio. En ambos grupos. Bueno, entonces aquí la inteligencia artificial me va a ayudar también a poder realizar esta interpretación que es importante. Por ejemplo, el promedio del grupo 1 47.8 se ha identificado del grupo 2 de 82.0, en realidad es 82. Su diferencia es de 34.2, es justamente lo que hemos determinado en nuestra hoja en Excel. La diferencia de 34.2. Interpretación. La diferencia de medias es 34.2 unidades. ¿Qué significa esto? Esto es bien importante. El grupo 2 tiene en promedio valores mucho más altos que el grupo 1. Evidentemente, los del grupo 2 tienen altas calificaciones sí. Existe una diferencia considerable entre ambos grupos. No solo hay diferencia, sino que es amplia y consistente, como ya vimos con el coeficiente de variación bajo del grupo 2. En conclusión, de tipo académico, la diferencia de medias entre el grupo 2 y el grupo 1 es de 34,2 unidades, evidenciando que el grupo 2 presenta valores promedios significativamente superiores. Y esto indica, ¿no?, una clara separación del nivel de datos entre ambos grupos, siendo el grupo 2 más elevado y consistente en comparación al grupo 1. Los InSync, en este caso, InSync, tomamos en cuenta el grupo 1, menor promedio, más alta dispersión. El grupo 2 tiene mayor promedio, más baja dispersión. Conclusión global, el grupo 2 no solo es más alto en promedio, sino también es más estable, lo que hace estadísticamente más sólido. Ahora bien, lo que me interesa ahora puede ser, mira, hacer una prueba T significativa. Ahora, ¿por qué una prueba T de Student? ¿No? Porque el conjunto de datos, se han podido observar, son menores a 30. ¿Cuántos datos son? Son solamente 10 datos por cada grupo. 10, ¿no? Es decir, el tamaño de la muestra, y voy a dar el primer grupo, N1, es de 10 datos. El tamaño de la muestra del grupo 2 también es 10. Ambos grupos, sus tamaños muestrales son de 10. Sí, por lo tanto, son menores a 30 datos. Y como son menores a 30 datos, lo usual es realizar una prueba de Student. Entonces aquí, miren, hasta puedo realizar ya y voy ingresando ya un poco más adelantándome a la prueba de hipótesis. Bien, pues va a realizar una prueba de hipótesis. Ahí está, ya de manera automatizada me determina, ¿no? Miren, sin utilizar el software, ¿no? El CPS o el STAT, etcétera. Enseguida vamos a preguntar algo que nos interesa, ¿no? Los intervalos de confianza, 95% de ambos grupos.
Bueno, la prueba. El estadístico T de Student es de -4,75. El p-valor se llama p-valor o nivel de significancia es de 0,00028. Interpretación. El nivel de significancia típico se trabaja mayormente al 5%, es decir, es 5 sobre 100, ¿no? Eso implica 0,05. Entonces, como el valor ya determinado, miren, es menor al nivel de significancia, alfa, en conclusión, se menciona que se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué es la hipótesis nula? De que no haya diferencia significativa, estadísticamente, ¿no? Respecto a los mencionamos grupos. Y la alterna es de que sí existe, ¿no? La alterna o H1 se lo denota de esa forma, que sí existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de ambos grupos. Y obviamente esa diferencia es significativa, como hemos podido observar. 34,2 puntos es justamente una diferencia significativa. Así puedo mencionar, por ejemplo, si he implementado, por ejemplo, una estrategia didáctica, una nueva metodología o herramienta clave, obviamente como variable independiente, ¿no es cierto?, en la investigación, y he podido obtener puntajes más altos, a diferencia, supóngase, de esta enseñanza actualizada con herramientas virtuales y esta una enseñanza tradicional, sin la aplicación de herramientas virtuales o de inteligencia artificial. Entonces, como se puede observar en un modelo de enseñanza tradicional, ¿no? Respecto a un modelo de enseñanza actualizado con inteligencia artificial, tengo buenos puntajes obtenidos. Entonces, de esa forma puedo realizar ese tipo de, ¿no? La prueba de o hacer una determinada investigación. De esa forma ya tenemos comprobada nuestra hipótesis, ¿no? Pero obviamente estos datos yo me los he podido obtener, ¿no? Son datos ficticios, ¿no? Que he supuesto, ¿sí? Para mostrar el modelo más o menos como podría tener. No necesariamente puede ser alto, o diferencia muy tan significativa, ¿no? Lo que sale como resultado se lo toma en cuenta, ¿no? Eso, por supuesto, en consideración para sus trabajos de investigación en su tesis de maestría. Bien, entonces la prueba TED Student para muestras independientes arrojó un valor, ahí está el p-valor, ¿no? De 0,000, que es muy menor al 5%, por lo que se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Esto indica que existe una diferencia significativa, ¿no? Estadísticamente significativa entre los grupos, siendo el grupo 2 superior en promedio al grupo número uno. Vean que nos puede ayudar bastante, ¿no? La inteligencia artificial para nuestro análisis de datos. Esto de manera muy concreta y sistemática. Ahora bien, algo interesante también es preguntarle, calcúlame los intervalos de confianza al 95% de confiabilidad en ambos grupos. Entonces, ahora calcúlame los intervalos de confianza por separado de ambos grupos. Un nivel de 95% de confianza. Listo. Como ya tengo subido los datos, mi base de datos, este de aquí, ¿no? Y cargado es este de aquí. Este que he cargado. No es este ni ese, sino es esto. Entonces, ¿qué obtenemos? Y ahí está. Vean, y tenemos su interpretación, ¿no? Por ejemplo, el grupo uno es 47,8.
El intervalo de confianza del 95% es esta de aquí. Vean esos datos. Está trabajando, miren, inteligencia artificial con dos decimales. 33.7, 61.83. Ahí obtenemos. En el grupo uno 33 ahí está, ¿no? Punto 77 en el STATA está ahí, ¿no? 0,57, etcétera, con cinco decimales trabaja, ¿no? Y 61.83 con dos decimales. Aquí 61.82943. Bueno, si redondeamos este 9 mayor a 5, esto 83 sería, ¿no? Ahí está. Con un 95% de confianza, la media real del grupo se encuentra entre este intervalo. Límite inferior, límite superior. El intervalo es amplio, tiene una alta variabilidad. Refuerza que los datos son poco consistentes, como vimos en el coeficiente de variación muy alta. Para el grupo número 2, la media es de 82 puntos, lo que se ha obtenido. Bien. Y su intervalo es el siguiente, 73.71, que justamente es esto, 73.71228. 90.29 es el extremo superior. 90.29. Ahí está, ¿no? 90.28772. Redondeando, obviamente, 7 mayor a 5 es de 9, ¿no? 90.29. ¿Cómo se interpreta? Con un 95% de confianza, la media real del grupo 2 se encuentra entre 73.1 y 90.29. Por lo tanto, el intervalo es más estrecho, tiene menor variabilidad, indica datos más estables y precisos. Comparación clave. Los intervalos no se superponen significativamente en ambos grupos. Esto refuerza lo siguiente, que las medias son claramente diferentes. Coincide con la prueba T de Student significativa. Y en efecto, hemos realizado justamente esa prueba T de Student anteriormente, ¿no? Una prueba de ambos grupos. ¿Por qué? Porque nuestra base de datos son grupos pequeños, ¿no? Grupos de 10 estudiantes. Son pequeños, son menores a 30 datos. Si quieres, puedo ahora dice, graficarte los intervalos muy visualmente, claro. Mm, Y me realiza el gráfico. Entonces, si ustedes ven, el uso de inteligencia es muy importante, ¿no? Bueno, hoy en la actualidad. Ayuda bastante. Mayormente en estos procesos, miren, yo he podido utilizar el Stata. Si no conozco muy bien el manejo, porque mayormente utilizamos comandos. Y en los comandos, obviamente, están en inglés, ¿no? Para poder generar estos datos, ¿sí? Como por ejemplo, el zoom, ¿no? De un determinado grupo. Por ejemplo, si yo quiero el zoom de grupo uno, pues ahí me determina, por ejemplo, este es el comando, ¿no? Porque aquí es programación neta. 10 observaciones, la media 47.8, la desviación estándar 19.61. Vean, esta es su desviación estándar. Entonces, aquí, por ejemplo, teníamos nuestra desviación estándar 19.61. El valor mínimo es 33 y el valor máximo es de 100. Y realizo el mismo zoom del grupo número 2. Hacemos un enter. Ahí está. Grupo 2, 10 observaciones. Sume. Su promedio es de 82. Su desviación está de 11.58543. Y ahí está, ¿no? 11.6. Bueno, si redondeamos, 8 mayor a 5, 11.6. Valor mínimo 65, valor máximo de 100 puntos. Y podemos hasta ver correlaciones, ¿no? Las correlaciones. Y eso en estadísticas. Ustedes van a estadísticas y ahí tenemos tablas de frecuencias, ¿no?
tablas de frecuencias, otras tablas compactas, ¿no? Test, hipótesis clásicos, ¿no? De medias, de cálculos, ¿no? Hay varias formas. Modelos de regresión lineal, si se desea, ¿no? Tenemos diagnósticos de regresión, tenemos ANOVA, que es el análisis de varianzas, y el MANOVA, eh, es el análisis más genérico, multivariante, el ANOVA de un factor, ANOVA de un factor con muchos niveles, regresiones lineales estrictas, estimación de mínimos cuadrados no lineales, regresión no paramétrica, censurada, truncada, es decir, tiene una gama de funcionalidades. Estos los economistas mayormente los utilizan, ¿no? Regresión logística, regresión Probit, regresión log a log, complementarias, logística exacta, asimétrica, modelo propio, variables endógenas, selección, etcétera. Tenemos varios, ¿no? Tenemos esta serie de tiempos, ¿no? Bajo modelos ARIMA, ARMAX, FIMA y entre otros. Tenemos test de Clay-Fuller, tenemos test de raíz unitaria, Phillips-Perron y test de Kuder, ruido blanco, estos gráficos de la misma forma. Gráfico de líneas de correlación, correlograma y estos periodograma. Y ahí tenemos, ¿no? Series de tiempo multivariantes y entre otros. Lo que sí puedo calcular, por ejemplo, es de Interlice, ¿no? Multivariante. Puedo encontrar el MANOVA y el que más interesante es el alfa de Cronbach. Por ejemplo, si yo quiero determinar el alfa de Cronbach del grupo uno y del grupo 2 de ambos, ¿no? Ahí se tiene, ¿no? La escala de test, su promedio en relación a ítems es de 0,3516, por ejemplo, ¿no? Bueno, puedo calcular así varias funcionalidades, alfa de Cronbach, como también en el SPS, ¿no? Bueno, en el SPS, de la versión 25, veamos a ver un momentito, voy a abrirlo, la versión 5, ahí está. Entonces va cargando. Voy a preguntar a mi inteligencia artificial algo ¿quién ahí está? Que me estoy olvidando. Aquí, esto se lo voy a copiar y les voy a enviar en el grupo de WhatsApp. Mira, he generado lo que son los intervalos de confianza de ambos grupos, grupo uno y grupo 2. Interpretación visual de ambos grupos. Y la conclusión final. Bien, yo creo que sí les ha llegado en el grupo de WhatsApp. Indica que ahí está, ¿no? El grupo 2 presenta una media más alta y estimado con mayor precisión, mientras que el grupo 2 muestra una mayor variabilidad. La separación entre intervalos refuerza la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Entonces, esa es la interpretación de esta representación gráfica de intervalos de. Pues, como pueden observar, hemos determinado en ambos grupos, esto lo voy a ver también, porque tenemos de la misma forma en el stata, ¿sí? En los intervalos que hemos determinado, por ejemplo, es esta, ¿no? Eso es muy bien. Lo voy a copiar y lo voy a compartir también en el grupo de WhatsApp. Ahí más que todo, ¿no?
Entonces, de esa forma podemos ir trabajando con los paquetes estadísticos. Voy a hacer el recorte al stata hasta ahí. Y que más me interesa es este. Voy a remarcar el color rojo. Pero los de confianza. Pero los de confianza al 95%. Y ya está, ¿no? Ya les he llegado. Y este es el del ChatGPT, que me ha calculado, ¿no? Tal vez es importante, tal vez el prompt más para que después de para aquellos que probablemente no manejan muy bien, ¿no? Lo que es los paquetes o los softwares. Tanto el Stata como la inteligencia artificial nos puede ayudar bastante. Ahora voy a ir al SPS. En el SPS es distinto, ¿no? Que el Excel y el Stata. Bueno, aquí podemos insertar sí, grupo uno, grupo 2. Lo estoy haciendo así apegado, ¿por qué? Porque si lo hago separado no te va a generar muy bien, ¿no? Si quiero tenemos grupo y alguna separación 2 dice el nombre, tiene un carácter no permitido, ¿no? Entonces, y separaciones. Con dos decimales, bueno, y aquí la medida, ¿no? Obviamente escalas son valores numéricos. Y tenemos ahí en el SPS, el grupo uno voy a abrir en Excel. Estas son las calificaciones de los 10 estudiantes. Control C y Control V. Estas son las calificaciones de los 10 estudiantes del grupo número. Listo, ahí está. Tengo el documento y voy a ir a analizar. Estadísticos descriptivos, tenemos frecuencias, ¿no? Descriptivos, valores numéricos, explorar. En explorar, por ejemplo, si yo requiero, por ejemplo, ¿no? Si pruebas en este caso, ¿no? Si son, tienen distribución normal, este también es bien interesante, lo haremos. Lista de dependiente, independiente o respecto a un factor, o por ejemplo, podemos ir trabajando en esa parte. Otro elemento importante respecto a tablas personalizadas, ¿no? Comparar medias. Ahí está, medias. Prueba para una muestra, pruebas T para muestras independientes. En nuestro caso son dos muestras independientes. El grupo y el segundo grupo, ¿no? Algunas opciones. En mi caso, según el análisis, al 95% de confianza. O puedes cambiarlo al 99%. Eso ya depende del investigador. Continual, ¿no? Variable de agrupación, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero respecto al grupo número 2 definir determinados grupos, ¿no? Entonces ahí ya depende de las opciones. En la prueba te decía. Pero comparar medias también en relación a una prueba específica, ¿no?
una lista de dependientes. Supongamos que el grupo 2 es dependiente y el grupo uno es independiente. Aplicamos y vemos una lista de ventana corresponde al resumen de datos y el informe respecto a las desviaciones de los grupos en relación a esto. En otro caso, analizar también corresponde a estadísticos en relación a descriptivos, datos descriptivos respecto a estos datos. Hay unas opciones de selección, por ejemplo, como varianza, entonces quiero desviación estándar, mínimo, máximo, lo que hacemos es continuar y aceptar. Si ahí podemos obtener respecto al informe del grupo 2 de procesamiento de datos. Los estadísticos están aquí abajo, ¿no? El valor mínimo 33 en el grupo, el valor máximo de 100 y la media es de 47,8, que es esto, lo mismo, ¿no? Ahí está 47,8 su promedio. No podemos aquí calcular, ¿no? Voy a insertar control Z, insertar celda. Lo que sí no hemos calculado es lo siguiente, ¿no? El valor máximo, valor mínimo. Siempre voy a notar el mínimo y el máximo. Van en el Excel a funciones y bueno, en funciones voy a esta celda, ubicamos en estadísticas. Ah, bueno, tengo recientemente utilizados. Mínimo, ¿no? El valor mínimo de este conjunto de datos. Ahí está. Y este de aquí, el valor máximo. Max, ¿no? Si no están usadas recientemente, ustedes van a estadísticas y en estadísticas ubican max. Significa analiza, devuelve el valor máximo de un conjunto de datos que usted selecciona las celdas o puntuaciones correspondientes. Y ahí está. Nuevamente calculamos las otras. Y bien, esto los puede pintar de color celeste y ahí se tiene, ¿no? El valor mínimo que puede obtener en el SPS, grupo uno es 33. Ahí está, ¿no? Del grupo 2 es 65. 65. Valor máximo es 100 en ambos grupos. 100, 100. La media, 47,8 del primer grupo. Aquí está. 82. La media, ahí está. Aquí está 82,000. Obviamente, redondeamos 82, ¿no? Desviación está en 19,61. Ahí está. 11,58. Ahí está. 11,6. Esto es porque estoy trabajando con un decimal, con dos decimales, 59, ¿no? Si aumentamos más, ahí está. 58, etcétera, ¿no? Y la varianza del primer grupo es de 384,62. Está, si quiero con los decimales. Y en el grupo 2 su varianza es de 134,2. 222, etcétera, ¿no? Entonces, como podemos observar, podemos obtener los mismos datos respecto a esa base de datos que se ha analizado. Nuevamente voy a mi base de datos, analizar, interpretar, insertar. A ver, veamos ahora lo siguiente. Comparar, tenemos tablas personalizadas, modelo lineal, mixtos, correlaciones, regresión, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, escala, análisis de fiabilidad. Este es el análisis de fiabilidad de confiabilidad, ¿no? De datos. Alfa, ¿no? Aquí hay dos mitades, Goodman paralelo estricto, alfa de Cronbach. Ahí está, pues, que se van a obtener, ¿no? 0,3, aquí este es el alfa de Cronbach, ¿no? 0,352. También tenemos en nuestro
Hemos calculado en el Stata, donde se encuentra. Ahí sí, me fui. Sí, termina, por favor, ingresa nuevamente, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, 0.516. Este es coeficiente, ¿no? Es la escala de relatividad del coeficiente 0.3516. Ahí está, 0.352. Es decir, los redondeados, 6 mayor a 5 más uno al siguiente número, 0.352 sería, que es el mismo, ¿no? Es el mismo alfa de Cronbach. Bueno, en el Excel podemos también calcular el alfa de Cronbach, pero hay que calcular, en este caso, en respecto a utilizando la fórmula, ¿no? El número de ítems, ¿no? O sea, es un proceso un poco más. Pues aquí podemos observar, miren, en la sofisticación del uso de la tecnología y el software, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero en la inteligencia artificial ahora, ¿no? Calcular el alfa de Cronbach. Entonces, le voy a consultar, ¿no? Calcular el alfa de Cronbach de ambos de los siguientes datos. Control C y un control V, lo voy a cargar. Entonces, ahora yo quiero que determines un alfa de Cronbach del grupo de datos adjuntos. Y veamos, realiza justamente el cálculo correspondiente, ¿no? Entonces, como pueden observar, tanto en el SPS como en el Stata como en el Excel, podemos hacer el uso mismo, ¿no? Cualquiera de estos paquetes estadísticos. Bueno, esto se requiere amplia experiencia, ¿no? Dominio también para aquellos que no utilizan probablemente no muy bien el Excel o el SPS o el Stata, entonces estamos haciendo algo más interesante que es la inteligencia artificial, ¿no? ChatGPT, la versión de pago. Ahí está, el resultado, alfa de croma 0.35 con dos decimales, ¿no? Justamente es eso mismo, ¿no? 0.35 con dos decimales. En el SPS de la misma forma, ¿no? En el SPS tenemos este resultado también. Sí, ahí está. Se sobreentiende en el SPS que por delante está un cero, ¿no? 0.352, ¿no? 0.35 en realidad. El alfa de Cronbach. Entonces vean que esta alternativa es muy interesante, bastante, ¿no? Importante. Entonces, ¿de qué depende? De que ustedes como muestrantes vayan utilizando las herramientas de inteligencia artificial si no tienen los paquetes estadísticos de versiones actuales, ¿no? Por ejemplo, el Excel para el Office 2000, miren, ya no para el Office 2010, ¿no? Sino ya avanzado, ¿no? 2015, 2020, una evolución bastante, ¿no? Como también del SPS desde la versión 20, 21, 25, y hasta hay una versión más actualizada, versión 30, ¿no? O bien en algún otro determinado caso con el uso del Stata de la misma forma. Pero aquí se requiere obviamente el uso de comandos y de programación, ¿no? Es decir, es muy bueno este paquete en los niveles que se va trabajando, por ejemplo, vas desde lo más básico, Excel, SPS y Stata. Porque el Stata está en inglés. Si no sabes inglés, entonces tienes dificultades de interpretar y ver, ¿no? A diferencia del SPS, ¿no? Que también te dota cierta información base mixta, ¿no? En tanto en inglés como en español. Y en el Excel obviamente no tienes, solamente te da cálculo de datos, pero no dichas observaciones o interpretaciones, donde tú necesariamente debes de interpretar y analizar estos datos. Entonces ahí están las ventajas, desventajas del uso de paquetes estadísticos, Excel, SPS, Stata, como también la inteligencia artificial. Y miren, y de paso nos dice una interpretación de este alfa de Cronbach, ¿no?
Si es mayor o igual a 0,9 es una excelente, ¿no? Un excelente nivel de confianza. De 0,8 a 0,9 buena. De 0,7 a 0,8 aceptable. De 0,6 a 0,8 es cuestionable o moderada. De 0,5 a 0,6 es pobre. Y de menor a 0,5 muy baja, no confiable, ¿no? En mi caso es 0,35. ¿En qué rango se encuentra? En esta, que no está muy confiable, ¿no? No es muy confiable. Pero bueno, este es solamente el modo de uso, como calculamos el alfa de cromas. Probablemente ustedes se hayan visto en otros módulos. En el alfa de cromas es un coeficiente que varía de 1 a 0, ¿no? Por eso está en este rango de 1 a 0. Mientras más cercano a 1, mucho mejor, ¿no? Una alta o muy buena consistencia interna de determinados instrumentos. Mayormente el alfa de Cronbach utilizamos para la confiabilidad cuantitativa, ¿no? De instrumentos cuantitativos, como por ejemplo lo que son los cuestionarios, ¿no? Con escalas, las guías de encuesta con escalas Likert, por sobre todo es mucho mejor con escalas Likert, no las dicotómicas, dictocómicas, por ejemplo, cuando se tienen respuestas sí, no, por ejemplo, ¿no? O de nivel 3 sí, no, a veces, ¿no? O sí, no, tal vez. Pero es mucho mejor si son escalas Likert, ¿no? Por ejemplo, muy buena, buena, regular, malo, necesita apoyo. O puede ser muy de acuerdo, ni de acuerdo, ni desacuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo, etcétera. Escalas Likert de nivel 5 es mucho mejor, ¿no? El instrumento va a ser mucho mejor consistente y confiable. Obviamente en relación a la definición de escalas, ¿no? Y esas escalas tienes que definirlas muy bien para ver y obviamente realizar una prueba piloto antes de implementar tu instrumento. Realizar una prueba piloto a la población, no a la muestra, sino a la población que no es parte de la muestra en sí, ¿no? Y se calcula, se recopilan los datos, se hace el análisis y medimos su alfa de cromas, ¿no? Y a partir de eso vemos si el instrumento es consistente, tiene una buena consistencia interna en relación a ítems, preguntas o reactivos respecto a las respuestas, ¿no? Porque internamente lo que hace es el alfa de Clover, es medir el nivel o grado de variabilidad, ¿no? De variar, en este caso, de los resultados ya respondidos, y esa buena consistencia interna cualifica justamente, ¿no? De manera cuantitativa si es viable, es confiable, es altamente confiable tu instrumento. Y esto obviamente está dentro de lo que se llama validez de instrumentos, dentro de lo que es la validez cuantitativa, alfa de Cronbach. Por lo general, el alfa de Cronbach utilizamos para instrumentos netamente cuantitativos, como cuestionarios, guías de encuesta, tests, pruebas objetivas, etcétera. No así para instrumentos cualitativos que contengan preguntas abiertas. Por ejemplo, una batería de preguntas abiertas de una entrevista o bien una entrevista semiestructurada, que son preguntas abiertas y esas obviamente no se pueden medir de manera cuantitativa. Tiene otro tipo de procedimiento y la validez será justamente de determinados instrumentos por el coeficiente B-Eigen, que corresponde justamente al análisis en relación a las observaciones que se realizan, ¿no? Respecto a los pares académicos. Si tienen los pares académicos que van a validar dicho instrumento en relación a coherencia, pertinencia, ¿no? Es clara la pregunta que se ha formulado, la pregunta abierta, pues se va denotando en base a una relación de información, base respecto al tema de investigación, su formulación, su objetivo, la hipótesis, se contempla la matriz de operacionalización de variables y dicho instrumento. Porque esa estructura esquelética es bien importante para la metodología de la investigación. Cuando no se tiene una buena relación, entonces el instrumento hay que reajustarlo o bien reformular. No se olviden que los instrumentos de investigación surgen a partir de la matriz de operacionalización de variables. Y eso es bien importante, ¿no? Porque dentro de la operacionalización de variables, hablando de variables desde un paradigma positivista de enfoque cuantitativo netamente, de diseño experimental,
Cuando hablamos de diseño experimental, puede ser pre-experimental, cuasi experimental, experimento puro. Eso define el investigador. Hacemos el análisis de la matriz de